Bueno, ya estamos en vivo. Estoy esperando que empiecen a llegar en línea, que YouTube le envíe las notificaciones. Okay. Bueno, ya están empezando a llegar en línea. Que Dios les bendiga, mis amados, mis amigos, que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. Este es un debate sobre el tema del sábado, Como ya le hemos anunciado, ya conocen a mi oponente y bueno, los oponentes en el debate, en la fe en Cristo Jesús. Bueno, yo le voy a dar el paso ahora a él para que él pues introduzca a su persona a todos ustedes. Luego entonces voy a ir yo también a todos ustedes con la ayuda del Señor. Luego entonces él va a tener minutos para exponer el tema, y luego entonces voy a tener yo 40 minutos y luego entonces vamos a tener cada uno otros 20 minutos para refutación. Al final vamos a tener un minuto y es despedirnos de todos ustedes. Esperamos que este debate sea pues de gran edificación para todos. Entonces tenga usted el paso, mi hermano, y bueno, preséntese. Ahí es cuando me ves. Muy bien, espero que ya todos nos estén escuchando. Muy buenas noches para todos nuestros amigos y oyentes de este canal. Me presento para todos ustedes. Soy Andrés Bello, licenciado en Teología, escritor, docente, y seré la persona encargada de presentar una de las posturas durante el debate de esta noche. Agradezco grandemente al pastor Eduardo Gutiérrez por la invitación que me hizo de poder compartir en esta hora y en este espacio este mensaje. Quiero solicitarles a todos nuestros amigos del chat, número uno, pues saludarlos, Andrea, Pentecostal, Luis Miguel, Wendy, Derribando Argumentos, y cada uno de los que están allí escuchándonos, pedirles y solicitarles que puedan estar muy atentos, que ojalá cada uno de nuestros oyentes pueda tener su Biblia en mano para que podamos avanzar, para que podamos estudiar de una manera muy cordial. También pedirles a todos que intenten mantener un buen ambiente dentro del debate. La idea es edificar y no descalificar, que podamos todos salir edificados en esta noche. Así que una vez más, espero que cada uno de ustedes pueda salir de este lugar bendecido con las distintas posturas. La idea no es tratar de convertir a nadie, simplemente es exponer nuestros distintos puntos de vista. Habrá un espacio para contrapreguntas donde vamos a argumentar y luego simplemente nos despediremos de cada uno de ustedes, esperando que cada uno de ustedes pueda tener la actitud de los bereanos que nos mencionan las escrituras, que ellos investigaban en las escrituras para ver si las cosas eran así. Así que espero que cada uno de ustedes sea muy bendecido, que Dios los bendiga, y vamos a dar entonces inicio pues a este debate. Bienvenidos. Hermano, para entonces poder tener yo el tiempo. ¿Me repite, pastor? Cámara para listo. Yo poder entonces los dos, cámara y audio. Listo. Bueno, bendito sea el Señor. Bienvenidos a todos a este debate. Pues mi nombre es Eduardo Gutiérrez, evangelista cristiano evangélico, y voy en este debate, en este día, a la lectura de que los cristianos
pues no estamos, es bien importante esto, en la obligación de cómo lo guardaba el pueblo de Israel. Es bien importante esto, que todos entiendan que yo en ningún momento vengo aquí apoyando al domingo como el día que hay que guardarlo. Literalmente mi postura es que todos los días son del Señor. El Señor y todos los días debemos guardarlo para Él. Entonces, en defensa del domingo en ninguna manera. Tampoco voy en ataque de los que por su propia conciencia guardan un día, sea el domingo, sea el sábado, el viernes, el miércoles o el jueves. Son bien importantes, lo comprendo. No vengo de ninguna manera, pues atacando a los creyentes que por su propia y por su propia voluntad les rendía al Señor. Mi postura que vengo a defender en este debate es que la iglesia, de manera especial la iglesia gentil, porque hermano Andrés Bello como yo somos gentiles, al menos eso es lo que pienso, y eso la iglesia gentil no está obligada a dar el Shabbat como lo hacía el pueblo de Israel. Bueno, entonces dejando estos puntos claros, solamente pues queda comenzar y nuevamente dar el tiempo pues a mi hermano Andrés Bello. Es bien importante que mi internet no es la mejor, pero que el Señor haga que ustedes puedan tanto ver como escuchar bien todo lo que digo. Mi esposa que esté atenta en todo momento en caso de que pues mi conexión no sea la, entonces que rápido me dé aviso, En caso de que no sea buena mi conexión, me pase un poco de los 5 minutos, no sé si me he pasado, pero bueno, no estoy presentando ya, sino dando una. En caso de que no sea la mejor, vamos simplemente a detener el debate y yo lo voy a hacer a través de mi teléfono. No se preocupen, solo vamos a cambiar de dispositivo y vamos a seguir el debate con la ayuda del Señor. Bueno, entonces ya le voy a dar el tiempo de 40 minutos a Andrés Bello y que Dios nos ayude en todas las cosas. Bueno, hermano, es su tiempo, ya puede encender la cámara y encender el audio. Bueno, espero que me esté escuchando. Perfecto. ¿Me escucha? Voy a apagar entonces la mía. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Voy a apagar la mía. Estaba mirando aquí por nuestro chat, se escucha bien lo suyo, pero por YouTube se le escucha doble cuando habla usted. Creo que debe ser por, no sé si tendrá como un eco allí, un parlante activo o algo, que suena como doble. No lo sé. Bueno, yo voy ahora a escucharme más o menos aquí mientras, bueno, vamos a darle el tiempo a usted y voy a apagar ahora mi cámara. Bueno, ponga el tiempo ahí en algún lugar, que sean 40 minutos. Ok. No somos tan listos con el tiempo, pero de todas maneras vamos a tratar de llevarlo. Bueno, bendiciones. Ya sé qué era. Está bien. Listo. Estamos todos acá. Nuevamente, cordial saludo para todos. Quisiera hacer una pequeña sinopsis antes de comenzar. Poder
dejar en claras algunas cositas antes de poder iniciar. Quiero hacer un pequeño resumen, una pequeña sinopsis. Una de ellas es que todos los textos que estudiemos en esta hora tienen que ser estudiados dentro de un contexto, siguiendo unas reglas hermenéuticas, que lamentablemente pues el no seguir estas reglas de hermenéutica y de interpretación es lo que se ha prestado para que cada persona pueda interpretar la Biblia a su propia manera. Mientras que cuando las estudiamos dentro de un contexto, podemos entender claramente cuál era el mensaje que el Señor quería dejarnos a nosotros. También quiero dejar en claro durante el tema y durante esta exposición que cuando hablamos de ley, cuando hablamos de mandamiento, no podemos generalizar, ya que tanto en el Antiguo Testamento la palabra hebrea nomos, perdón, Torah, como en el Nuevo Testamento la palabra griega nomos, se puede referir a distintas cosas y lamentablemente esto también ha sido causal de confusión en muchos cristianos. Ahora, uno de los puntos que también voy a intentar demostrar durante este espacio en el debate es cómo los mandamientos no aparecieron en el monte Sinaí con Moisés, sino cómo existían desde mucho tiempo antes y cómo la Biblia nos da evidencia de el conocimiento que se tenía de los 10 mandamientos aún antes del Sinaí y de Moisés. También hablaremos un poco acerca de Jesús, su observancia del sábado, la observancia del sábado en la época de los apóstoles, la observancia del sábado en la época de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Hablaremos un poco más adelante acerca del cambio, cómo se hizo el cambio del sábado al domingo en el día de adoración, más que todo en la iglesia de Roma. Hablaremos también un poco acerca de esos textos usados comúnmente para contradecir o para decir que el sábado ya no está vigente. Los textos comúnmente usados vamos a estudiarlos dentro de su contexto para poder entender a qué era lo que se referían los diversos escritores en estos pasajes, especialmente el apóstol Pablo, que es el que más habla acerca de esto. Vamos a hablar también acerca del problema que ha generado no entender qué es el sábado y el verdadero sentido que Jesús le quiso dar, y cómo se ha presentado para dos extremismos. Un extremo legalista por parte de algunas iglesias de considerarlo como un medio de salvación, y también el otro extremo lamentablemente demasiado permisivo al considerar de que ya no hay necesidad de considerarlo como un día sagrado. Así que, en primer lugar, quisiera recordar que es un debate bastante largo, es un tema bastante largo. Como tal, es imposible abarcar todos los puntos que este servidor tiene en mente en tan solo 35 minutos, porque ya gasté 5. Es imposible poder tocar todos los temas, por lo que intentaré resumir y sintetizar lo más que pueda, lo más posible. Espero que este resumen y esta sintetización no afecte la calidad de la comprensión y que todos puedan quedar claros en la argumentación que yo presente. Otra presuposición que yo quiero dejar en clara antes de arrancar es que mi postura y lo que voy a presentar no tiene nada que ver con salvación, en el punto de que la ley no salva a nadie, guardar la ley no salva, no es el propósito de la ley salvar, solamente somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, según la palabra de Dios, Efesios 2:8, y simplemente no podemos pretender que la ley va a salvarnos o que guardar el sábado me va a salvar. Es una de las primeras presuposiciones que quiero dejar en claro para todos nuestros oyentes, que en el momento en que este servidor presente los argumentos a favor del sábado, en ningún momento estoy diciendo que el sábado salve, o que guardar el sábado me haga más santo, o que guardar el sábado me haga más acepto delante de Dios. No es el punto que quiero tratar, porque guardar el sábado no salva a nadie. Simplemente presentaré
cómo debe ser entendido este tema del sábado. Esto también debe ser claro y entendido. ¿Por qué? Porque guardar el sábado no solamente no salva a nadie, sino que realmente ningún ser humano puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Una ley que, según el mismo Pablo, es santa, justa y buena. Es imposible que sea obedecida perfectamente por seres mortales pecadores como lo somos nosotros. Poseemos una naturaleza pecaminosa y no podemos obedecer perfectamente esa ley. Así que eso también quiero que quede claro, que somos salvos únicamente por gracia, que el propósito de la ley no era salvarnos a nosotros, que existen, como lo dije anteriormente, dos extremos en cuanto al sábado, y que ambos extremos son perjudiciales, tanto el extremo legalista, que busca hacer del sábado un medio de salvación, como también es perjudicial el extremo no legalista, sino el extremo dispensacionalista, lo llamaría de esta manera, que hace ver como si la ley de Dios hubiera sido totalmente abolida, lo cual, teológicamente hablando, es un argumento bastante peligroso, y ya les explicaré el por qué desde el punto de vista de la cristología y desde el punto de vista de la teología a nivel general. Antes de iniciar, ojalá que puedan ustedes tener en claro una de las frases que más me escucharán decir. Es una de las primeras reglas de la hermenéutica, es que un texto sacado de su contexto no es más que un pretexto. Esto significa que cada uno de los pasajes que tendremos que analizar, tenemos que aprender a entenderlos dentro de un contexto tanto lingüístico, gramatical, histórico, cultural. Tenemos que analizar también un contexto mediato e inmediato, tanto anterior como posterior, para que podamos tener una claridad de a qué se refiere realmente ese pasaje. En lo posible, evitar el uso del texto prueba, que tanto daño le ha hecho a la teología cristiana, y también la teología del silencio. Ya para mis amigos que quieran conocer un poco más acerca de estos dos puntos, tanto el texto prueba como la teología del silencio, podrán ampliarlo un poco en uno de los libros que este servidor ha escrito, y pueden buscarlo allí en internet. Tenemos que también tener en cuenta el idioma en el cual fue escrita la Biblia, tanto el hebreo y el arameo, como también el idioma griego para el Nuevo Testamento, y no podemos hablar del sábado separándolo del tema de la ley a nivel general. Entonces, para comenzar, lo primero que yo quiero que quede claro para cada uno de nuestros oyentes es que la palabra que se utiliza para ley en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea Torá. Y Torá abarca demasiadas cosas. Torá se le podía llamar a los 10 mandamientos, Torá se le podía llamar a los primeros 5 libros escritos por Moisés, Torá se le puede llamar a todos los mandamientos o instrucciones dadas también al pueblo de Israel mediante Moisés. Torá se le podía llamar Torá a las instrucciones que un padre le daba a su hijo. Torá podía ser utilizado para las leyes sanitarias. Es decir, la palabra Torá es usada en las Escrituras en muchos contextos, y no podemos simplemente descontextualizarlos, sacar un texto que solamente porque menciona la palabra ley, aplicarlo como si se refiriera directamente a los 10 mandamientos. Hay que hacer un estudio según el contexto para saber a cuál de las distintas leyes es la que se está refiriendo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, en primer lugar, vamos a encontrar que Dios dejó leyes universales y leyes no universales, sino temporales. Cuando hablamos de leyes universales, estamos hablando de, por así decirlo, cosas en las que la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo, sin importar la distinta denominación o creencia. Todos estamos de acuerdo que no matarás,
sería una parte de las leyes universales que aplican tanto para judíos e israelitas del Antiguo Testamento, para católicos, para pentecostales, para adventistas, para testigos de Jehová, para cualquier persona de cualquier época, porque hace parte de estas leyes universales, ¿no es cierto? También podríamos hablar de leyes no universales y temporales, como aquellas que tenían un cumplimiento local y cultural dado en ese contexto. Por ejemplo, leyes como el apedreamiento de los hijos desobedientes, leyes como las leyes civiles dadas para el pueblo de Israel, que tenían una connotación cultural basados en una teocracia, donde la ejecución y el que ejecutaba era el mismo Dios, ¿no es cierto? Israel en el Antiguo Testamento, antes de la época de los reyes, vivía bajo una teocracia y por lo tanto las sentencias eran inmediatas. No ocurre lo mismo en nuestros días, donde ya no existe una teocracia, sino que estamos bajo gobiernos civiles y que únicamente podremos estar en el reino de Dios hasta cuando Cristo regrese por nosotros. También quiero dejar en claro que es justo esa ley moral la que hace parte de los 10 mandamientos y hace parte de esas leyes universales que existían desde la antigüedad y también continúan vigentes para nuestras épocas. Cuando hablamos de la ley moral, lamentablemente, o los 10 mandamientos, algunos han querido desligar al sábado de estos 10 mandamientos. Han querido hacer ver como si Jesús de los 10 mandamientos tan solo hubiera abolido uno. Cuando se utilizan los distintos textos y pasajes para decir de que la ley está abolida, que la ley está clavada, simplemente no han entendido a qué ley se refiere, número uno, y número dos, se generaliza de una manera demasiado absurda, porque si yo le pregunto a cualquier persona si entonces como la ley fue abolida, puedo adulterar, puedo matar, puedo robar, estoy seguro que la mayoría de los cristianos me va a decir que no, y que por pura casualidad de los 10 mandamientos, el único que fue abolido fue el sábado. ¿Por qué? Porque aseguran la mayoría de las iglesias cristianas modernas que el sábado era única y exclusivamente para los judíos, únicamente para los israelitas. Esto solamente aduciendo y usando algunos textos sacados de su contexto. Sin embargo, cuando estudiamos la escritura vamos a ver que los 10 mandamientos aparecen desde antes de Moisés. Vamos a ver, por ejemplo, desde el mismo libro de Génesis, cómo la adoración a los ídolos era considerada pecado aún antes de que existieran los 10 mandamientos. Vamos a encontrar cómo era considerado matar desde el mismo principio cuando Caín mató a Abel y se hizo la primera violación a este mandamiento de la ley de Dios. Vamos a encontrar violaciones al mandamiento de no robarás cuando Raquel hurtó los ídolos de su padre. Vamos a encontrar el mandamiento de no codiciarás o no adulterarás cuando José supo que era pecado acostarse con la esposa de Potifar y que por lo tanto no podía permitir ese pecado y por lo mismo la historia bíblica nos dice que él huyó. Vamos a encontrar para cada uno de los mandamientos una evidencia de su existencia desde antes, desde mucho antes de Moisés recibir las tablas de los 10 mandamientos en el Sinaí. Una de las cosas que más me llama la atención es que uno de los mandamientos que también se menciona desde el mismo libro de Génesis es el mandamiento del sábado, donde en el capítulo 2 del libro de Génesis se nos dice que Dios concluyó su obra creadora. Algo que me llama mucho la atención del relato de Génesis y que nos presenta la importancia o la base del por qué guardar el sábado, es porque justamente es el recordatorio de que Dios es nuestro creador. Estamos en un mundo donde lamentablemente las diversas teorías han querido despojar a Dios de su poder creador. Nos han querido hacer creer que venimos de un proceso evolutivo donde por azar en una sopa primitiva, ¡pum!, apareció la vida de la nada, que años y millones de años después, por azar, un
un homínido que no razonaba, que era un animal, pum, comenzó a razonar y que un momento de la nada, pum, le entró la conciencia moral. Nos han querido hacer ver a nosotros que realmente simplemente no fuimos creados por Dios. Y justamente esa es la importancia del sábado, porque es el recordatorio de que Dios es nuestro creador. La Biblia nos relata en el libro del Génesis, en el capítulo 1, una creación en 7 días literales. 7 días literales porque cada vez que se acaba de relatar un día de la creación, por ejemplo, cuando leemos el capítulo 1 en el versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esas 3 expresiones son de suma importancia para entender la literalidad de días de 24 horas. Se dice, número 1, la palabra hebrea yom, día, no se menciona sola, sino que está dentro de un contexto con un numeral ordinal, que es la palabra uno, es decir, primer día, segundo día, tercer día. Cada vez que en la Biblia se utiliza la palabra hebrea yom con un numeral ordinal, se refiere a días literales de 24 horas. Y Moisés, para dejar en claro de que sí se refería a días literales, lo acompañó con la expresión en hebreo erev y boker, tarde y mañana, mostrándonos que se refería realmente a segmentos de tiempo de 24 horas. Y ahora es interesante que para cada día de la creación Dios dice simplemente que fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, mostrándonos cómo transcurren los días de la semana. Dios ve que es bueno, Dios ve que es bueno. Cuando crea al ser humano dice que es bueno en gran manera, pero cuando llega el séptimo día hace algo totalmente distinto. No solo una vez, sino que en el hebreo hay una cantidad de pleonasmos, de redundancias, para establecer la intención de Dios con el día sábado, porque dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Nos deja claro de que el sábado, como el día séptimo, comienza no desde Moisés, sino comienza desde la creación. Y dice que en ese día reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es interesante que la palabra que se utiliza aquí como reposó, el verbo reposar, es la palabra hebrea Shabbat, que es muy similar al sustantivo hebreo para sábado, Shabbat. La única diferencia es una bet únicamente, mostrándonos de que desde el mismo inicio de la creación ya se estaba haciendo una separación de un día inicial. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en su creación. En el hebreo es más lleno de pleonasmos todavía, porque repite constantemente que él es el creador y que la razón por la cual nosotros debemos guardar el sábado es porque es un recordatorio justamente de que él es nuestro creador. Ahora, algunos han dicho que Jesús vino y nos dejó 2 nuevos mandamientos, que ya no debemos guardar el sábado, que realmente solo debemos seguirnos por los 2 nuevos mandamientos de Jesús, que están expresados en Marcos capítulo 12, 28, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que lamentablemente ignoran muchos cristianos es que realmente no se trata de ningunos 2 nuevos mandamientos. Son mandamientos que ya existían también desde la época antigua. Uno de ellos es la Shema judía, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que era repetida diariamente por los israelitas. Es decir, cuando Jesús dice que es un nuevo mandamiento, en realidad no está inventándose un nuevo mandamiento, está refrescándoles a ellos el verdadero sentido de la ley. El verdadero sentido de la ley era el amor. ¿Sí? Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios hablan acerca del amor hacia Dios. Si yo amo a Dios, no tendré otros dioses, no me haré imagen ni semejanza, no tomaré su nombre en vano y me acordaré de su día de reposo. Y el segundo, amar al prójimo como a mí mismo. Si yo amo a mi prójimo, no voy a honrar a mis padres, no voy a matar, no voy a robar, no voy a adulterar.
No voy a codiciar la mujer de mi prójimo ni los bienes de mi prójimo, porque como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, en el versículo 8 al 10, Pablo nos advierte que simplemente los mandamientos se resumen. No es que sean nuevos mandamientos, se resumen los 10 mandamientos en estos dos. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13, 8. Ahora el versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo es el que nos dice a nosotros que no son nuevos mandamientos, son un resumen de los 10. ¿Por qué? Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otras versiones lo ponen al revés, el amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, cuando realmente amo a Dios, cuando realmente amo al prójimo, pues me van a hacer la obediencia a la ley. No para salvarme, porque el propósito de la ley, como lo dije al principio, no es la salvación. Según el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, es bastante largo y me demoraría mucho en explicarlo, pero dice que el propósito de la ley era, número uno, mostrarme mi pecado, era como un espejo. Los espejos no limpian, los espejos solamente miran, nos muestran a nosotros, nos reflejan para darnos cuenta de nuestra condición. Cuando yo me miro en un espejo, me doy cuenta que tengo la cara sucia, que estoy brillante o cosas por el estilo, pero el espejo no va a sacar una mano mágica para limpiarme, simplemente me muestra cómo estoy. Lo mismo pasa con la ley tiene la función únicamente de mostrarnos y revelarnos cuál es nuestra condición para que vayamos hacia Cristo, y eso se refería el apóstol Pablo en Gálatas 3 cuando dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Por eso, apreciados amigos, cuando hablamos de que el amor es el cumplimiento de la ley, podemos entender el por qué la ley existía desde antes del Sinaí. Es prácticamente decir que la ley fue dada en el Sinaí simplemente para instruir a los israelitas que llevaban más de 400 años en la esclavitud en Egipto, que por eso se les dio a ellos en forma de prohibiciones, en forma de ordenanzas, pero los principios de la ley moral existían desde muchísimo antes. Ya existían esos principios y simplemente les fue revelados en las tablas de piedra para que ellos los entendieran. Ahora, cuando hablamos de la diferencia entre distintas leyes, algunos confunden la ley moral con la ley mosaica, lamentablemente. Y parte de esa confusión también está en que la ley moral tiene un día sagrado, que es el sábado, y las leyes ceremoniales tenían días sagrados, que eran los sábados ceremoniales. El no comprender la distinción entre el sábado semanal y los sábados ceremoniales se ha prestado para que muchos malinterpreten distintos pasajes, como lo es el texto de Oseas, el texto de Isaías, como el texto de Colosenses 2:16, y numerosos pasajes que no se refieren al sábado séptimo día de la semana, sino a las distintas celebraciones judías que ya más adelante explicaré. Antes de entrar a explicar un poco los distintos pasajes, quiero recordarles que Jesús vino justamente en cumplimiento de la ley según la palabra de Dios. El propósito de Jesús cuando vino a esta tierra no era abolir la ley. Eso lo dice claramente Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que yo he venido a abrogar o a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a invalidar, sino a cumplir, fueron las palabras de Jesús. Y también añadió, y les aseguro que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde. En el griego lo que se refiere con esta expresión es que ni una yod, la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, ni una tiud, que era, por así decirlo, la curvatura que tenían algunas letras del alfabeto hebreo, ni la curvaturita más pequeñita de la ley perecerán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Realmente lo que está diciendo el pasaje de Jesús es que Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla. Algunos han dicho, no, entonces Él vino para cumplirla en nuestro lugar.
Sí y no, porque el apóstol Pablo más adelante en Romanos también nos advierte que él vino para que esa justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No es abrogar simplemente la ley. ¿Cuál es el problema de esta teología que nos quiere hacer creer que se podía abrogar la ley? Pues simplemente la Biblia nos dice que la ley, por la ley es que viene el conocimiento del pecado. Y donde no hay ley, dice Pablo, no hay condenación. Si Jesús quisiera abrogar la ley, simplemente no hubiera sido necesario que él muriera en la cruz. Eliminar la ley hubiera sido simplemente la manera más fácil. Ya se eliminó la ley, puede salvarnos, no es necesario morir en la cruz. Pero el hecho de que Jesús muera en la cruz es la mayor de las evidencias de que él estaba sujeto a cumplir la ley y que él estaba dispuesto a salvar a la humanidad aún hasta las últimas instancias, tal como lo requería la ley. Es decir, la muerte de Jesús es una confirmación de la ley de Dios. Jesús fue muy claro sobre la perpetuidad de la ley en Mateo 5:17. Y lamentablemente algunos han querido hacer ver que Jesús profanó el sábado. La Biblia enseña lo contrario. Cuando vamos al libro de Marcos, en el capítulo 2, nos enseña que Jesús tuvo una actitud hacia el sábado que sí era diferente a la de los fariseos, lógicamente, y muy diferente a la de muchos sabatistas modernos que han convertido el sábado en una carga, en una imposición y en un mandamiento fuera de lógica. Cuando leemos, por ejemplo, el Talmud y la Midrash, vamos a encontrar de que los distintos movimientos judíos de la época de Jesús, tanto los esenios como los fariseos y distintas ramas del judaísmo, eran tan exigentes en el sábado que existían más de 2600 reglas para el sábado. Por eso acusaron a Jesús de violar el sábado cuando él sanaba enfermos, porque para ellos estaba violando el Talmud, porque el Talmud sí prohibía que se hiciera sanación en sábado, entre comillas, pero eso no era parte ni de la Tanaj ni de la Torá hebrea, no era parte de la palabra de Dios, eran tan solo tradiciones rabínicas. Ahora, Jesús viene a darle por el contrario un verdadero cumplimiento. Para mis amigos que me están escuchando, eran tal el extremismo con respecto al sábado y al día de reposo que ellos sabían cuál era el tamaño de la piedra que podían cargar, no podían caminar más de 2000 pasos en sábado, dependiendo de la secta, unos permitían el doble, otros la mitad. Eran tan extremistas que era prohibido. Si ustedes leen el Talmud, era prohibido defecar en sábado. Defecar, sí, puede parecer chistoso, pero era prohibido porque era considerada un quebrantamiento de la ley. Cuando leemos Marcos en el capítulo 2, vamos a encontrar por el contrario que Jesús les da una verdadera enseñanza de lo que se podía hacer en sábado. Cuenta la historia de cómo David, cuando tuvo hambre, comió de los panes de la mesa de la proposición. Les dijo en el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La primera enseñanza de Jesús con respecto al día de reposo es que el sábado había sido una creación para el hombre. Por eso el hombre fue creado el sexto día y al día siguiente tuvo un regalo de Dios, el reposo. Y es que hoy en día la ciencia está más que adelantada y ha comprobado la necesidad del reposo. Nosotros necesitamos reposar tanto diariamente para recargar nuestras energías, como también se ha comprobado cómo el separar un día a la semana para el descanso prolonga y mejora nuestra salud para liberarlo del estrés, la ansiedad y las distintas tensiones que afectan nuestro cuerpo. Jesús dijo que el sábado era un regalo para el hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y termina diciendo en el versículo 28, por tanto el hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les dice a los fariseos simplemente lo siguiente, ustedes no son los dueños del sábado, no son ustedes los que dicen o deciden cómo se guarda o cómo no. El Hijo del Hombre, es decir, Él, Jesús, dice, yo todavía soy el dueño, todavía soy el Señor del día de reposo. Y
algo que hay que llamar la atención es que es el único texto en toda la Biblia donde se utiliza la expresión kuriake emera en griego, que es donde más adelante en Apocalipsis capítulo 1:10 se utiliza la misma expresión para decir que Juan recibió la revelación en el kuriake emera, es decir, en el día del Señor, una revelación que nos muestra que en el día del éxtasis que recibió Juan para escribir el libro de Apocalipsis era el día del Señor. Me llama también la atención que algunos han utilizado Juan capítulo 5 para decir que Jesús quebrantaba el sábado. Me llama la atención que ante la acusación de Jesús, que le hacían a Jesús de quebrantar el sábado, Jesús dice en Juan capítulo 5, el versículo 17, y respondió Jesús, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí hay una frase que en el español se pierde, lamentablemente, en la traducción, pero cuando la estudiamos en el idioma original, en el griego, se utiliza la palabra griega apekrinato, y es que el apekrinato es una palabra que en griego significa responder a una acusación falsa. Es decir, acusaban a Jesús de violar el sábado y Jesús apekrinato, es decir, Jesús les refutó, los contradijo, les dice, no, yo no estoy violando el sábado, ¿sí? Esto es una forma de observarlo correctamente, en otras palabras. Ahora, la vida de Jesús, por el contrario, en vez de vivir contra la ley o de estar hablando de que la ley fuese abolida, la vida de Jesús fue ejemplo de que él continuamente obedeció los mandamientos de Dios. Y también nos instó a lo mismo. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por ejemplo, con respecto al sábado, Lucas capítulo 4, el versículo 16, nos manifiesta que Jesús acostumbraba guardar el día de reposo. Era su costumbre ir a la sinagoga y guardar el sábado, día de reposo, tal como lo establecía el mandamiento. Ahora, también la vida de los discípulos no cambió con el día de la adoración. La palabra primer día de la semana, que es lo que hoy en día conocemos como el domingo, solo aparece 8 veces en todo el Nuevo Testamento y ninguna de las 8 autoriza un cambio en el día de adoración. Solo de ellos 5 se refieren a distintas relatos de la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, y las otras 3 son referencias que lamentablemente al no estudiarlas dentro del contexto se han malinterpretado para justificarlas como un cambio en el día de adoración. Por el contrario, cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, Jesús les dijo en Mateo 24:20, hablando del futuro, hablando del año 70 de la destrucción de Jerusalén, es decir, después de su muerte, como un método para argumentar a aquellos que dicen que es que el sábado llegó hasta la cruz. Jesús les dijo, no, oren para que su vida no sea ni en invierno ni en día de reposo, mostrándonos la vigencia del sábado aún después de su muerte, que eso ocurrió para el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito rodeó a Jerusalén y la tomó en la primera rebelión judía. Ya hablaremos de la segunda rebelión judía de Bar Kokhba. Sin embargo, la actitud de Jesús y de los apóstoles fue la de guardar el sábado. Por ejemplo, Lucas 23:56 nos dice que las mujeres guardaron y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Los que dicen que el sábado fue cambiado, realmente les hace falta un poco estudiar más el libro de Hechos de los Apóstoles, porque Jesús murió para el año 30-31 aproximadamente, y hasta 19 años más tarde, que es el Concilio de Jerusalén, cuando la iglesia de Jerusalén se reúne, que aparece el registro en Hechos capítulo 15, encontramos de que todavía se seguía guardando el sábado. Es más, si el sábado hubiese sido cambiado, hubiera sido un escándalo, porque la iglesia de Jerusalén, según todo el registro del libro de Hechos, era una iglesia conformada mayormente por judeocristianos, es decir, por judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pero que mantenían todavía costumbres del judaísmo.
Y el tema que se trató en el Concilio de Jerusalén fue el tema de la circuncisión, y hubo alboroto por la circuncisión. Si hubo alboroto por la circuncisión, ¿cuánto más alboroto no hubiese existido por el cambio en el día de adoración, el haber cambiado el día sábado por el domingo? Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se nos presenta un alboroto por algún cambio en el día de adoración, en el libro de Hechos. Es más, en el libro de Hechos, en el que estoy haciendo mención, en el capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, se le advierte a Pedro y aparece allí uno de los principales apóstoles. Pedro hace una alusión a lo que él había vivido en el capítulo 10, donde se le dice que no haga acepción de personas, y Pedro entiende de que también los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y que no debían negarse ni imponérseles más cargas a ellos. Y luego habla Santiago, o llamado también en algunas versiones Jacobo, que era el hermano de Jesús, y como tal, como hermano de sangre, la gente lo respetaba mucho como uno de los prominentes líderes de la iglesia de Jerusalén. Y aparece allí Santiago diciéndoles que no se le debe colocar la carga de la circuncisión a los gentiles, ¿sí? Simplemente que se abstengan de los ídolos, que se abstengan de abominaciones, de la inmoralidad sexual. Es interesante esto porque en ningún momento se hace ninguna mención a que haya habido un cambio en el día de oración para estos gentiles o para los judeocristianos. Si estaban espantados por el tema de la circuncisión, ¿cuánto más se hubiesen espantado con el tema de un cambio en el día sábado? Ahora, por el contrario, seguimos leyendo en el libro de los Hechos, por ejemplo en Hechos 13, 14, en Hechos 16, versículos 12 y 13, cómo realmente los apóstoles continuaron guardando el sábado, como no hubo ningún cambio en el día de adoración, como si me alcanza el tiempo ahorita más adelante, lamentablemente ya me están diciendo aquí que ya se me está acabando el tiempo. Sin embargo, en los próximos minutos quiero hablar un poquito acerca, número 1, de las profecías de Isaías, cómo se hablaría del sábado aún en la Tierra Nueva, cómo se hizo el cambio realmente del sábado al domingo, y hablaremos un poco sobre la tesis de Adriano y los 3 factores que contribuyeron al cambio en el día de adoración, y mostraremos cómo realmente los primeros cristianos continuaron guardando el sábado mientras los apóstoles estuvieron con vida. Y fue hasta después de la muerte de estos apóstoles cómo se cambió el día de adoración. También en esta última sección responderé y explicaré con la ayuda de nuestro Dios los textos más famosos que se han utilizado para decir que el sábado fue abolido, como Colosenses 2:14 al 17, como Hechos 3:19, como Hechos 27, Romanos 14, 1 Corintios 16, Gálatas 4, Efesios 2, y cómo cuando son estudiados dentro de un contexto, realmente el significado cambia completamente y entenderemos a qué era lo que se referían las escrituras con estos pasajes. Si Dios lo permite, entonces ahora más adelante explicaremos estos distintos pasajes, pero lo último que quiero decir es que realmente no existe ni una sola evidencia, ni un solo texto bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que justifique el abandono del sábado como día de adoración, que no alcancé a explicar qué significaba un día de adoración, que según la palabra proscuneo, lo que implica la adoración, y que lamentablemente algunos no han querido enfatizar, no han querido entender que no existe ni un solo pasaje en todas las escrituras que justifique un cambio o una eliminación en el día de adoración. Así que pues hasta acá dejaré mi intervención. Creo que ahora sí ya se me acabó el tiempo. Pastor Eduardo, el tiempo es suyo y ahora le escucharé, y ahorita en la segunda intervención entonces responderé lo que no alcancé a decir lamentablemente por tiempo. Bueno, bendiciones.
Todavía no empiece a contar mi tiempo porque tengo que decir algo. No voy a comenzar a exponer ahora todavía. Bueno, como en la primera parte mía hubo problema con la conexión, lo voy ahora, hermano, a desconectar a usted. Así que para que esté yo solo y si que está entendiendo lo que les estoy hablando, ahora espero que ponga su cámara y el audio otra vez. Ahí encienda su cámara y el audio para poder asegurarme de que me entiende. Pastor, yo ya había desconectado el audio, voy a volverlo a desconectar. No, conéctelo, para un momentico. Ah, ya estoy Conéctelo conectándolo, un segundo. Ok. Ok. Ahora yo lo voy a desconectar, así que usted se va a ir del programa. Ahora, cuando pasen mis 40 minutos, el enlace nuevamente en WhatsApp y usted se conecta otra vez para ver si así mejora mi conexión. Que te desconecte. Ok, entonces lo que me voy a desconectar acá, yo espero nuevamente que usted me vuelva a enlazar. ¿Listo? Exacto. Cuando yo termine, no se preocupe, déme unos segundos el enlace a su WhatsApp. Ok, pastor. Ok. Bueno, esto todavía no voy a decir cuándo comienza mi tiempo para poder hacer todo este. Ok, ahora ya lo voy a desconectar. Ya está desconectado, entonces mi tiempo comienza a partir de ahora mismo. Son las 8:02. 8:02. Bueno, espero que todos me estén escuchando bien y me estén viendo bien. Denme la confirmación aquí en el chat. Espero que tenga la confirmación en el chat de que me están. Dice que se corta mucho el audio. Se corta mucho el audio. Ok, dice. Ok, se robotiza la voz. Entonces, bueno, hago pausa. No he empezado mi tiempo todavía. Un momentico a arreglar esto de la tecnología. Entonces lo voy a hacer ahí. Pues de mi teléfono solamente, por favor. Vamos a ver si me puedo yo invitar a mí mismo aquí al. Un momento, entonces estoy en pausa. Ahí le pido permiso al hermano Bello para estar en pausa. Ok, un momentico.
Bueno, no pude hacer ningún arreglo, así que lo que yo voy a hacer, a tratar de hacer, es yo apagar mi cámara. Voy un momentico a ver cómo se está escuchando ahora. Pido pausa, tiempo, todavía no se cuente mi tiempo. Voy a escucharme a mí solamente. Voy un momentico a ver cómo se está escuchando ahora. Pido pausa, tiempo, todavía no se cuente mi tiempo. Bueno, yo voy a poner... Ok, voy a tener el chat aquí. Que ustedes ven, y le pido a mi esposa que si ve que es demasiado pues los errores de transmisión, que me lo diga, bendito sea el Señor. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora mi tiempo. Son las 8:06. 8:06 el tiempo. Y vamos a comenzar. Bendito sea el Señor. Bien. Bueno, como dije bien claro, y esto es importante que se entienda, como dije bien claro, al principio, no vengo en ningún momento a de adoración o como día de descanso. Esto es un argumento que se ha usado mucho por las iglesias adventistas, todos los seguidores del sábado, los sabatistas, para tratar de hacer ver que nosotros hemos cambiado el domingo por el sábado. Y bueno, ellos argumentan que eso lo hizo la Iglesia Católica, pero nosotros sabemos bien que de católico nosotros no tenemos un pelo, no tenemos nada que ver con lo que hicieron. Nosotros claramente estamos siguiendo lo que dice la Escritura. Bien, dejando eso bien claro, y tengo temor que no se esté escuchando bien, pero bueno, espero que Dios me ayude. Ok, espero que Dios me ayude. Aquí vamos. Esposa que esté atenta siempre. Bien, vamos a comenzar. Bueno, uno de los argumentos que expone la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos los sabatistas en general es que el día del hombre, por causa del hombre. Pero vamos a estudiar esto bien profundamente. Primeramente, esta exposición que van a ver, van a notar, gloria sea al Señor, con audio solamente para que ustedes escuchen, no me vean. Van a notar argumentos, pues que solo van a personas, para cristianos que realmente les guste, pues no solo la lechita. Esto es un tema teológico bien profundo y hay que ir muy profundo en la Escritura para poder discernirlo. Y ahí, como último, le pido a mi esposa que venga y me dé la noticia de que se está escuchando bien ahora que quité pues la cámara, pues no quiero estar hablando en vano. Así que bueno, espero que salme de que se está escuchando perfectamente. Marcos capítulo 2, 27 y 28. Y vamos a ver realmente qué es locura en este pasaje. Aquí confirmación. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir así. Dice Marcos 2, 27 y 28. Leemos siempre en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. También el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar,
que el día de reposo no es eterno, como tratan de escribir los creyentes adventistas o específicamente mi amado oponente. No es sentencia que Moisés da en el relato de Génesis y la interpretación teológica de Moisés. Porque si el día de reposo fue hecho por causa del hombre, entonces no fue hecho por causa de Dios y es algo sujeto al hombre y no a Dios y por lo tanto no es eterno, no es eterno. Ahora vamos a estudiar esto más profundamente en el pasaje de Génesis para que veamos, y todo esto es bien que le pido a mi esposa que esté atenta al audio si algo no se diga y yo lo repito, porque es bien importante que ustedes comprendan todo esto. Vamos a estudiar el capítulo pues 1 de Génesis, bueno, el principio del capítulo 2, relato de la creación. Y vamos a ver cómo pues y se pone otra palabra. Bueno, esto tenemos problemas aquí porque dice que se está escuchando mal. Vamos, bueno, le pido otra vez pausa a mi tiempo. Le pido pausa y dice, pastor, se corta, hay interferencia. Se corta, hay interferencia. Bueno, vamos, creo que tenemos problemas, desgraciadamente. Desgraciadamente tenemos problemas aquí. Vamos a pausar mi tiempo, por favor, a pausar mi tiempo. Y pues yo voy a tratar de voy a abrir otro video en vivo, así que no se vaya nadie de los que están ahí. Voy a transmitir con el teléfono, a ver si con el teléfono sí se transmite perfectamente. Perfectamente. Unos 5 o 10 minutos y yo voy a recomenzar mi 5 o 10 minutos para que yo pueda arreglar esto. Vamos a transmitir con el teléfono, no con la computadora. Así que todo va a salir bien. Así que no se preocupen, no se vayan del programa. Aquí en mi canal voy a abrir vivo, así que estén atentos al nuevo video en vivo que vamos a hacer. Estén bien atentos al nuevo video en vivo que vamos a hacer. Bueno, desgraciadamente, entonces al final vamos a tener que unir las dos partes, la que hizo el hermano pues al principio y esta. En 5 minutos va a valer la pena esperar, no se preocupen.